CardioScience presenta el quinto módulo del curso de electrocardiografía poligráfica deductiva denominado cardiopatía isquémica. Como en todos los módulos, iniciaremos con un repaso de lo fundamental del tema y posteriormente ampliaremos y desarrollaremos el tema génesis de las alteraciones electrocardiográficas en cardiopatía isquémica, donde describiremos básicamente los canales electroquímicos, los gradientes transmembrana y veremos cuál es la importancia del potencial de acción transmembrana. Posteriormente, anatomía y fisiología relacionada con la circulación coronaria y el miocardio, un taller de electrocardiografía en cardiopatía isquémica y finalmente el tema de infarto al miocardio. Isquemia cardíaca significa que el aporte sanguíneo al miocardio es inadecuado y no se produce una buena oxigenación de los tejidos por oclusión de las arterias coronarias por placas de ateroesclerosis. Esta obstrucción puede ser una oclusión total o parcial por fractura de las placas ateroesclerosas. La arteria coronaria, en este diagrama, puede ocluirse totalmente o parcialmente. No es lo mismo tener una oclusión del 100% que del 80 o 90%. Cuando se genera un infarto, la zona más periférica es la zona isquémica. Es una zona con daño celular leve, potencialmente reversible, o sea, si uno mejora la circulación puede curarse, mejorar el aporte sanguíneo se puede lograr con angioplastía o con vasodilatadores. Es el tejido que rodea a la lesión periféricamente de un infarto. La zona de lesión es la zona central en la que puede existir un daño reversible si se instala con rapidez la irrigación de esta zona. Pero si no es así y progresa, se produce la necrosis o el infarto, que es la parte central de esta zona que estamos representando en la gráfica y en donde la muerte celular ya es irreversible y el tejido lesionado es en la porción central. Una zona central necrótica, que es el infarto, que no tiene solución, las células están muertas, pero hay dos zonas, una que se llama lesión subepicárdica, íntimamente relacionada con la zona necrótica, que es la zona más crítica que podemos rescatar, y una zona de lesión subendocárdica, que es más periférica y se relaciona con isquemia. También puede ser recuperada esa zona. Lo interesante es que en el electrocardiograma podemos determinar este tipo de lesiones, isquemia, lesión, necrosis, pero además la zona en la que está ocurriendo esto. Podemos determinar el área del corazón en donde se está produciendo un estado isquémico y además correlacionar esto con la arteria coronaria responsable. De ahí la importancia del electrocardiograma en el estudio de la cardiopatía isquémica. Electrocardiográficamente, los datos para determinar isquemia, lesión y necrosis se basan en el análisis del punto J, el ST y la onda T. El punto J se encuentra localizado al final del QRS. El ST es el segmento que va del punto J a la onda T y se encuentra en la línea isoeléctrica, y la onda T, después del QRS, habitualmente es positiva
como se demuestra en este electrocardiograma de 12 derivaciones donde solo en ABR la T se encuentra negativa, o sea, hacia abajo. En el resto de las derivaciones es, en general, la onda T positiva, como se demuestra en este electrocardiograma normal. Para determinar isquemia, nosotros tenemos que buscar ondas T negativas. Para determinar lesión subendocárdica o subepicárdica, buscamos alteraciones del segmento ST, y para necrosis buscamos ondas Q o QS, como describiremos en base a gráficos del curso del doctor Sepúlveda. Cuando la circulación coronaria disminuye y no llega suficiente sangre a una célula, electrocardiográficamente esto se manifiesta como inversión simétrica de la onda T. Esto se denomina isquemia subepicárdica. La evolución de la gravedad de la isquemia genera depresión del punto J y del ST, lo cual se denomina lesión subendocárdica y es un grado más avanzado de mala circulación coronaria. Pero cuando persiste esta y se agrava, se eleva el punto J y el ST, y eso se denomina lesión subepicárdica, que equivale a un infarto agudo en evolución. Y es el dato más importante y urgente para tomar las medidas de revascularización lo antes posible y limitar el daño miocárdico. Este infarto puede evolucionar y aparece la onda Q, la cual tiene que ser mayor de 0.04 para que tenga importancia, o tener un voltaje de más de 2/3 de la onda de R, y nos habla de una necrosis celular o muerte celular, y puede evolucionar a inversión de la onda T con persistencia de la elevación del ST, lo cual se conoce como infarto reciente. Posteriormente existe una normalización de la onda T y del ST con persistencia de la onda Q como manifestación de un infarto antiguo y de necrosis en esta zona. Puede, además, persistir la negatividad de la onda T, lo cual se conoce como un infarto de edad indeterminada. Para que estos datos tengan validez, se tienen que presentar en más de 2 derivaciones contiguas. Estas alteraciones son isquemia subepicárdica, Ts negativas, lesión subepicárdica, elevación del ST, lesión subendocárdica, depresión del ST y necrosis o infartos antiguos con ondas Q patológicas. La circulación del corazón es parcelar y por lo tanto es por caras. La cara inferior es vista por las derivaciones D2, D3 y ABF. Serían las derivaciones contiguas. El tabique interventricular es visto por las derivaciones B1, B2 y B3. Y la punta del corazón por B4. De ahí que de B1 a B4 es la región anteroseptal. La cara lateral alta es vista por D1 y ABL, y la cara lateral baja por las derivaciones B5 y B6. De B1 a B6 se denomina anterior extensa y se incluye D1 y ABL, anterior extensa y lateral alta. Cuando existe elevación del ST en una derivación, estamos hablando de un infarto agudo al miocardio. Puede existir cambios recíprocos en otras caras y en otras derivaciones, como lesión subendocárdica. La que tiene mayor validez es la lesión subepicárdica. Los cambios de la depresión del ST han sido en el 50% definidos como lesión de otras arterias coronarias o simplemente por cambios eléctricos recíprocos.
Esta imagen en espejo puede verse, por ejemplo, en un infarto postero inferior con elevación del ST en D2 de 3 de ABF y con depresión del ST en B4. Es una imagen en espejo. Pero también el punto J y el ST pueden deprimirse en casos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, en casos de bloqueo de la rama izquierda por efecto de digoxina, alteraciones electrolíticas y pericarditis. De ahí que es muy importante la correlación clínica con los hallazgos electrocardiográficos y enzimáticos para llegar a un diagnóstico final apropiado. Insisto en recordarles cuáles son las regiones cardíacas que tienen correlación con las diferentes derivaciones y al mismo tiempo con las diferentes arterias coronarias. La derivación B1, B2 y B3 ven el septum interventricular. B4 ve la punta del ventrículo izquierdo. B5 y B6 ven la cara lateral baja. Todas estas derivaciones son irrigadas por la arteria descendente anterior. Las derivaciones D1 y ABL ven la cara lateral alta, que es irrigada por la arteria circunfleja, y la derivación D2, D3 y ABF ven la cara inferior, que en el 80% de los casos es irrigada por la coronaria derecha, de ahí que puede haber una correlación anatómica con las diferentes arterias coronarias y las derivaciones electrocardiográficas donde ocurre mala circulación en el corazón. Por ejemplo, en este gráfico la cara lateral alta se ve de 1 y ABL de verde, la cara inferior de amarillo, de 2 de 3 y ABF, que es irrigada por la arteria coronaria derecha. Si yo encuentro Q en D2 de 3 y ABF, tendría un infarto en la cara inferior. Si tengo elevación del ST, tendría un infarto agudo en esta misma zona. Si tengo TES negativa en D2 de 3 de ABF, tendría isquemia subepicárdica en la cara inferior. Si tengo TES negativas en B5 y B6, tendría isquemia subepicárdica en la cara lateral baja. Si tengo la T negativa en D1 y ABL, sería isquemia subepicárdica en la cara lateral alta y la arteria obstruida sería la arteria circunfleja. Es por eso importante repetir y recordar estas proyecciones. Circunfleja sería la arteria que irriga la cara lateral alta de 1 y ABL, descendente anterior de B1 a B6 y la coronaria derecha en D2 de 3 de ABF, buscando ondas T negativas, ondas Q, elevación o depresión del segmento ST. Vean ustedes, si yo tengo una elevación del segmento ST en D2 de 3 de ABF, tengo un infarto agudo al miocardio y vean cómo va evolucionando este infarto conforme pasan las horas y los días. Inicialmente el ST aumenta, posteriormente aumenta la onda Q, la onda T se empieza a invertir, la onda Q aumenta de tamaño, se normaliza el segmento ST y la onda Q aumenta aún más de tamaño conforme pasa el tiempo, hasta que finalmente hay una normalización del segmento ST, de la onda T, pero queda la onda Q como demostración de una zona de infarto antiguo en la cara inferior por obstrucción de la arteria coronaria derecha. Las fases del infarto al miocardio se pueden dividir por tiempo en infarto agudo al miocardio cuando éste tiene menos de 48 horas de iniciado. Se manifiesta por elevación del ST y este ST está unido a una onda T positiva que forma una onda monofásica. El infarto subagudo aparece después de las 48 horas a un mes, donde existe la regresión del segmento ST que vuelve a la normalidad y
la onda T se vuelve negativa, que es la fase isquémica del infarto agudo. A partir de los 3 meses se considera un infarto crónico donde la onda Q persiste y es signo de cicatriz miocárdica. Si persiste la elevación del ST por más tiempo, esto puede ocurrir en casos de un aneurisma ventricular en la zona del infarto. Otro hallazgo interesante es la presencia de ondas T acuminadas o hiperagudas, que es un signo precoz y transitorio en la evolución de un infarto agudo al miocardio, siendo este un evento pasajero en el inicio de la oclusión arterial coronaria. Vean ustedes, esta es nuestra primera práctica. En la parte de arriba, un infarto en la cara inferior agudo por elevación del ST en D2, D3 y ABF, con imagen en espejo o recíproca en D1 y ABL, o sea, hay lesión subendocárdica en D1 y ABL, pero lesión subepicárdica en D2, D3 y ABF por oclusión de la arteria coronaria derecha. La evolución de este infarto es la normalización de las alteraciones en D1 y ABL con persistencia de onda T negativa en D2, D3 y ABF y la onda Q persistente. El ST vuelve nuevamente a ser normal. Esta es la evolución típica de un infarto agudo al miocardio en la cara inferior no complicado. En este electrocardiograma observamos elevación del segmento ST en B1, B2, B3, B4 con ondas QS patológicas, lo cual nos habla de un infarto anteroseptal en evolución por oclusión de la arteria descendente anterior. En este electrocardiograma hay depresión del ST y del punto J en B3, B4, B5, B6, D1 y ABL, compatible con lesión subendocárdica en la región anterolateral alta y baja, oclusión de la arteria descendente anterior y probablemente circunfleja. Los cambios de isquemia en D2 no tienen valor porque las derivaciones contiguas D3 y ABF son normales. Este electrocardiograma muestra inversión de la onda T desde B1 a B4, lo cual es isquemia subepicárdica anteroseptal, y además la presencia de Q en D2, D3 y ABF, que es la cara inferior. Por lo tanto, tiene isquemia subepicárdica anteroseptal e infarto inferior antiguo y de edad indeterminada. Un electrocardiograma de 12 derivaciones con infradesnivel del punto J de B4 a B6, D1 y ABL, lo cual es compatible con lesión subendocárdica lateral baja y alta por lesión de la circunfleja y probablemente de la descendente anterior. Observamos supradesnivel en D2, D3 y ABF asociado a bradicardia por un infarto inferior agudo en evolución o agudo por obstrucción de la arteria coronaria derecha e imágenes recíprocas en la cara anterior B1, B2 y B3 anterolaterales. En este electrocardiograma existe depresión del segmento ST en B4, B5, B6 y en la cara inferior de D2, D3 y AFF compatible con lesión subendocárdica inferolateral. En estos casos, por afectar dos regiones diferentes, podemos considerar enfermedad multiarterial o multisegmentaria. En este electrocardiograma hay ondas T negativas en D1 ABL, lo cual es isquemia subepicárdica lateral alta por oclusión de la arteria circunfleja, pero además hay Q en D3 y ABF compatible con un infarto inferior de edad indeterminada o antiguo por oclusión de la arteria coronaria derecha. En este electrocardiograma hay elevación del ST en D2, D3 y ABF y en B4 a B6, lo cual es compatible con infarto inferolateral
agudo en evolución. En este ejemplo hay QS o Q patológicas desde B1 hasta B6 con ondas T positivas, lo cual nos habla de un infarto anterior extenso antiguo por oclusión de la arteria descendente anterior. En este ejemplo existe elevación del ST de B1 a B6 con ondas T asociadas a la elevación del ST y ondas QS, lo cual es sinónimo de un infarto agudo en evolución anteroseptal por oclusión de la arteria descendente anterior. Lo mismo podemos observar en este electrocardiograma. Elevación importante del STT en la cara anterior extensa y además en la cara inferior. Estamos hablando de dos regiones diferentes, lo cual hace suponer de un gran daño coronario, cuando menos lesión de dos grandes e importantes vasos coronarios, D2 de 3 y ABF y de B1 a B6. En este electrocardiograma podemos ver elevación del ST de B1 a B5 por un infarto agudo de la cara anteroapical o anteroseptal por oclusión de la arteria descendente anterior. Mínimos cambios recíprocos en la cara inferior donde hay depresión ligera del ST. Llama la atención la presencia de onda Q en B1, B2 y B3 y la onda R grande en B1 y B2, lo cual se ve en infartos denominados dorsales o laterales. Vemos inversión de la onda T en prácticamente todas las derivaciones. Cuando vemos esto, debemos sospechar la presencia de pericarditis o miocarditis asociada a este tipo de electrocardiograma porque la circulación del corazón es parcelar y en este caso todas las derivaciones muestran isquemia subepicárdica. De ahí que tenemos que basarnos en el cuadro clínico. O es isquemia subepicárdica o son cambios de la onda T por pericarditis. En este electrocardiograma vemos elevación del ST en D2, D3 y ABF, que son las derivaciones contiguas, con presencia de onda Q por un infarto agudo al miocardio en la cara inferior, lo cual nos habla de una oclusión de la arteria coronaria derecha. No existen cambios recíprocos en la cara anterior y mínimos en la cara lateral alta, que es D1 y ABL, donde hay pequeño desnivel del ST. En este ejemplo encontramos elevación del ST en D1 y ABL por oclusión de la arteria circunfleja. Es un infarto agudo al miocardio en la cara lateral alta, con imagen recíproca o en espejo en la cara inferior. Vean D3 y ABF como tiene lesión subendocárdica de esa zona, lo cual puede traducir lesión también de la arteria coronaria derecha que se manifiesta con esos cambios recíprocos. En este electrocardiograma notamos una importante elevación del punto J y del ST desde B1 hasta B6 y en D1 y ABL, lo cual corresponde a un infarto anterior extenso y lateral alto por oclusión de la arteria descendente anterior, con cambios recíprocos en la cara inferior, donde en D2, D3 y ABF hay depresión del ST como manifestación de cambios recíprocos o cambios en espejo, lo cual puede hablar de lesión también de la arteria coronaria derecha. En este electrocardiograma de 12 derivaciones encontramos ondas T negativas en D2, D3 y ABF, así como en B6, lo cual habla de isquemia subepicárdica inferolateral por oclusión de la arteria coronaria derecha y alguna de las posterolaterales que llegan hasta la cara
lateral del ventrículo izquierdo. En este electrocardiograma es importante la elevación del ST en D2, D3 y ABF por un infarto agudo al miocardio en la cara inferior, por oclusión de la arteria coronaria derecha y cambios recíprocos en B1, B2 y B3 es en la cara antero-septal, donde probablemente también exista lesión de la arteria descendente anterior, pero el infarto agudo al miocardio es en la cara inferior y el tratamiento debe ser lo antes posible con trombolisis o angioplastía primaria. El electrocardiograma muestra elevación del ST en D1, en ABL y de B4 a B6. Es un infarto anteroapical, lateral alto y lateral bajo por oclusión de la arteria descendente anterior. Llama la atención las ondas T hiperagudas en B2 y B3, lo cual se observa de manera interesante al inicio de un infarto agudo al miocardio. Es un cambio que dura poco tiempo. En este electrocardiograma de 12 derivaciones, llama la atención la presencia de ondas T negativas de B2 a B6 en D1 y ABL, de ramas simétricas, lo cual es compatible con isquemia subepicárdica anterior extensa y lateral alta por oclusión de la arteria descendente anterior y probablemente circunfleja. En este otro ejemplo vemos elevación importante del punto J y del ST en D2, D3 y ABF, lo cual es igual a un infarto agudo con elevación del ST por oclusión de la arteria coronaria derecha, con cambios recíprocos de B1, B2 y B3 por lesión subendocárdica a este nivel. Recordar que es posible que la arteria descendente anterior también tenga daño cuando se producen estos cambios recíprocos. En este electrocardiograma vemos elevación del punto J y del ST de B1 a B5 por infarto agudo al miocardio en la cara anteroseptal, con ondas Q desde B1 hasta B5 también, lo cual habla ya de una evolución del infarto con necrosis, ondas R grandes por infarto lateral asociado y cambios recíprocos en la cara inferior de 2, de 3 y ABF con lesión subendocárdica. Este es otro ejemplo donde hay un infarto agudo al miocardio con elevación del ST en la cara inferior. Vean la elevación del punto J y del ST en D2, D3 y ABF con la aparición de ondas Q a este nivel y cambios recíprocos también con lesión subendocárdica en la cara anteroseptal B1, B2 y B3, con elevación también de la cara lateral baja. Es un infarto inferolateral por oclusión de la arteria coronaria derecha que se prolonga con las arterias posterolaterales hasta la cara lateral del ventrículo izquierdo. Este es otro electro, 12 derivaciones, en donde se demuestra la presencia de un infarto inferior antiguo por la presencia de ondas Q en D2, D3 y ABF en la cara inferior del corazón, con ondas T negativas de B1 a B3 por isquemia subepicárdica anteroseptal. Nuevamente, ondas T negativas desde B2 hasta B6 de 1 a BL es isquemia subepicárdica anterior extensa por oclusión de la arteria descendente anterior, aún sin infarto agudo al miocardio, con cambios aislados de la derivación de 2 sin que D3 y ABF, las contiguas, tengan cambios significativos. Por lo tanto, todo es secundario a oclusión parcial de la arteria descendente anterior que origina isquemia anterior extensa y lateral. Otro electrocardiograma con lesión subendocárdica en un gran número de derivaciones, principalmente desde B2 hasta B6
D1 ABL y en las derivaciones de cara inferior D2, D3 y ABF. Asimismo, elevación del ST en ABR, lo cual todo esto es compatible con lesión multiarterial, multisegmentaria de territorio extenso en las coronarias. Otro electrocardiograma que muestra elevación significativa del punto J y del ST con onda Q de B1 a B5 y de D1 y ABL, compatible con un infarto anterior extenso y lateral alto. Otro electrocardiograma con elevación del punto J y del ST en la cara inferior de 2, D3 y ABF, compatible con un infarto en la cara inferior por oclusión de la arteria coronaria derecha, con cambios recíprocos por lesión subendocárdica en D1 ABL y en B1 y B2. Cambios en espejo de un infarto inferior agudo en evolución. En este electrocardiograma, nuevamente, elevación del punto J, un infarto agudo al miocardio con elevación del ST en cara inferior, de 2, de 3 y ABF presentan la elevación del punto J y del ST, sin cambios significativos recíprocos en cara anterior, oclusión de la arteria coronaria derecha. En este electrocardiograma vemos un infarto agudo en evolución. Ya se encuentra en fase isquémica porque las ondas T se vuelven negativas en B2 y B3 con presencia de onda Q, pero aún persiste elevado el ST. También hay T's negativas en B4, B5, B6, D1 y ABL por isquemia subepicárdica en la región apicolateral baja y alta. En este electrocardiograma podemos ver la presencia de T's negativas principalmente en B3, B4, B5, B6, compatible con isquemia subepicárdica apicolateral. En los gráficos circundados en rojo se puede notar la presencia de ondas T negativas compatibles con isquemia subepicárdica apicolateral baja y lateral alta, compatible con oclusión parcial de la arteria descendente anterior. En este electrocardiograma hay elevación del punto J y del ST desde B2 hasta B6 y en D2, D3 y ABF compatible con infarto agudo al miocardio con elevación del ST en cara inferior por oclusión de la coronaria derecha y en la cara anterior extensa por oclusión de la arteria descendente anterior con cambios recíprocos por lesión subendocárdica en D1 y ABL, que es la cara lateral alta. En este electrocardiograma nuevamente hay elevación importante del punto J y del ST en la cara inferior, compatible con un infarto en la cara inferior, y también en B5 y B6, que ven la cara lateral alta. Por lo tanto, es un infarto inferolateral. En esta gráfica vemos un electrocardiograma compatible con lesión subendocárdica en la porción apicolateral e inferior, corresponde a D2, D3 y ABF y de B3 a B6 por oclusión de la arteria coronaria derecha y de la descendente anterior, parcial seguramente. En este electrocardiograma vemos en el panel B una severa elevación del punto J y del ST compatible con un infarto agudo al miocardio con elevación del ST anterior extensa. Se compara con el panel con la letra A, que es compatible con un síndrome de repolarización precoz que se ve en gente joven sin infarto por hiperheterogeneidad en la pared ventricular que genera esta elevación normalmente. De ahí lo importante de correlacionar clínicamente los hallazgos electrocardiográficos. Por lo tanto, el panel A debe considerarse como un electrocardiograma normal en un joven. Y pueden notar que la diferencia básica es la elevación ascendente del ST a partir del punto J. Este electrocardiograma muestra elevación importante del ST y cambios de la onda T en todas las derivaciones del electrocardiograma.
Este estudio es compatible con pericarditis. Pericarditis aguda da elevación del ST en todas las derivaciones del electrocardiograma. Esa es la gran diferencia, que en la cardiopatía isquémica la elevación es segmentaria y habitualmente está limitada a una o dos caras del electrocardiograma. Otra diferencia sería que, a pesar de estar elevado el punto J y el ST, existe una concavidad en el ST. Da la imagen de hasta bandera. También un caso interesante es cuando se complica un bloqueo de la rama izquierda con un infarto agudo al miocardio o el paciente tiene marcapaso y conduce como bloqueo de rama izquierda. Tenemos que determinar si esta elevación o depresión del ST tiene una discordancia excesiva. Esto es, que el desnivel tiene que ser mayor de 0.2 para que tenga validez en el caso de infarto agudo del miocardio. El punto J se tiene que desviar más de 2 milivoltios. Los criterios de Sgarbossa definen 3 diferentes componentes. El criterio A es que en cualquier derivación elevaciones mayores de 1 milivoltio son compatibles con un infarto agudo en cualquier derivación. En B1, B2 y B3 también debe ser mayor de 1 milímetro y en caso de que sea discordante con la onda T, la elevación debe ser mayor de 5 milímetros para tener validez diagnóstica de infarto agudo del miocardio. Con esto damos por concluido el taller de electrocardiografía. Los invito a que nos sigan en un interesantísimo segmento del módulo 5 de cardiopatía isquémica que sirve para entender la fisiopatología y la electrofisiología de los cambios que acabamos de describir en el electrocardiograma para el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Los esperamos. Gracias.